Bien, jóvenes, disculpen, no sé qué les sucede a esto. Creo que ahora sí ya funciona. Vamos a probar la última vez. Si no, pues igual en la plataforma hay un video que yo hice, ¿verdad? Lo vamos a intentar. Yo creo que ahorita sí ya funciona. ¿Sí? Permítame que... Bueno, entonces les decía, datos ordenados, del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. Identificamos entonces el dato más grande, que en este caso es 15, el dato mayor, ¿verdad? Y el dato menor, que en este caso es 5. Entonces el rango, como es la diferencia o la distancia que existe entre estos dos, para encontrarlos los vamos a dividir, perdón, los vamos a restar. 15 menos 5. Quiere decir que mi rango en estos datos es 10. ¿Sí? Entonces, primer paso, luego de haber ordenado los datos, es encontrar el rango. ¿Cómo lo encuentro? Restando el dato más grande dentro del dato más pequeño. ¿Sí? Dato más grande menos el más pequeño. Para encontrar el rango, que en este momento es 5. ¿Verdad? Bien. Ya que tenemos identificado nuestro rango, vamos a encontrar algo que se llama clase. ¿Sí? Es decir, el número de intervalos que va a tener nuestra tabla. ¿Sí? El número de filas, por decirlo así, que va a tener nuestra tabla. Entonces, para eso vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula de Sturgers. La fórmula de Sturgers nos va a ayudar a encontrar la clase. Para eso debemos de tener esta fórmula que dice 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Todo es parte de la fórmula. ¿Qué es lo único que nosotros debemos de ingresar? N. ¿Y qué es n? Es el número de datos. ¿Sí? Es decir, ¿cuántos datos tengo? El 1 es parte de la fórmula. 3.33 también es parte de la fórmula, ¿verdad? ¿Cuántos datos tiene mi ejemplo? Si regresamos a una de las primeras páginas, recordemos que en este caso teníamos 40 datos. Entonces quiere decir que n vale 40. ¿Sí? Eso es lo único que debemos de saber en este paso. Lo colocamos en nuestra fórmula. Entonces 1 más 3.33 por logaritmo de n. Logaritmo de n, entonces logaritmo de 40. ¿Sí? Resolvemos eso. 1 más 3.33 por... ¿Y cómo calculo el logaritmo de 40? Con ayuda de nuestra calculadora. Acá por este lado hay una tecla que se llama log. Entonces presiono esa tecla log, escribo 40 y me sale que eso es 1.60. Como solo voy a utilizar dos decimales, 1.60. ¿Qué hice entonces? Únicamente log 40. ¿Por qué 40? Porque es mi número de datos. Si tuviera 100 datos, fuera log de 100. Si tuviera 80 datos, log de 80. Si tuviera 200 datos, log de 200. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Bueno, según el orden de las operaciones, primero debo de multiplicar y luego debo de sumar. Entonces multiplico 3.33. Ese 3.33 no lo saqué en ningún lado. Eso es parte de la fórmula. Lo multiplico por 1.60 y eso me da 5.32. Como estamos utilizando únicamente dos decimales. Si sumo eso, 1 más 5.32, 6.32. Pero K necesita ser un número entero, ¿sí?
Y como es punto 30, no aproxima. ¿Cuándo aproxima? ¿Cuándo aproxima? Cuando es 5 o mayor a 5. Entonces en este caso acá va a quedar en valor de 6. ¿Bien? Me pregunta en el chat, dice, ¿de dónde salió el 1.60? ¿De dónde salió el 1.60? Salió de esto, ¿eh? Del log de 40. ¿Cómo lo calculo? Presiono log 40 y ahí sale el 1.60. Si fueran 100 datos, log de 100, 2. Sí, más exacto. Si fueran 80 datos, log de 80, 1.90. ¿Sí? Luego lo multiplicamos por 3.33 y por último lo sumamos. Dijimos que necesitamos un número entero. Como en este caso, punto 33 no aproxima, entonces se queda únicamente en 6. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda con estos dos primeros pasos? Primero calculamos el rango restando el más grande con el más pequeño. Ahora la clase por medio de la fórmula que se llama fórmula de Sturgers. ¿Alguna duda con estos primeros dos pasos? Pueden preguntar. Una pregunta, profe. ¿Sí? Eh, usted, usted para sacar el 1.60 puso long y long 40. Ajá. Es que ves que yo lo puse, pero no me salió lo que... no, ¿Dónde no me salió? salió. Me salió 2. Pero sí puso 40. Sí, O puso 90. no, 40 pues. Vea por favor que su calculadora aquí arribita tenga una letra D únicamente. No sé D. si me podría decir qué letra tiene. Pues solo se mira solo se mira unas letras arriba. Va, hagamos algo. Siga estos pasos, mire pues. Presione Shift, Shift. presione la tecla que dice Mod o Mode. Aquí al otro lado. Mode. ¿Ya? Presione el número 3 y el signo igual. Shift, Mode, 3, signo igual. ¿Ya lo hizo? Ahorita lo estoy haciendo. Bueno, ahora borre eso y pruebe sacar log 40. Le tendría que dar 1.60. Eso para los demás, ese procedimiento que acabamos de hacer, Shift, Mod 3 y signo igual, sirve para resetear nuestra calculadora, porque a veces está mal configurada o de tanto usarla, a veces presionamos otras teclas y se desconfigura, ¿verdad? Entonces es bueno resetearla de vez en cuando, ¿sí? Bueno, ¿pudo ingeniera Gerson? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se representa el mod? La, ¿Qué manda? ¿Cómo se presenta la segunda tecla que me dijo? Es Shift, Mode, aquí está al otro lado, ahí dice Mode. Aquí. Es la que está a la par de la tecla grande. Sí, a la par de donde la enciende. Oh, Luego el número 3, igual. Ahora sí,
Sí, ya. Va, ahora pruebe sacar log de 40, a ver si sí le da 1.60. Igual el mismo procedimiento. Si solo escriba log 40, a ver cuánto le sale. Sí, 1.60 me salió. Ah, va, entonces ahora sí ya está Ya, claro. correcto, ¿verdad? Profe, disculpe una pregunta. Sí, dígame. Aquí no se aproxima nada, ¿verdad? No, porque como era punto 3, entonces no aproxima. Si hubiera sido 5 o mayor a 5, sí lo hubiéramos aproximado a 7, porque solo se pueden utilizar números enteros, no sin decimales, ¿no? Muy bien, gracias. No te- Bueno, ya que tenemos eso, entonces ya tenemos la clase, ya tenemos el rango, ¿verdad? Entonces ahora vamos a calcular el intervalo, es decir, la distancia que va a haber entre un número y otro. Y para eso vamos a dividir los dos datos que ya calculamos previamente. El rango ya lo calculamos con la resta entre el dato más grande y el más pequeño. Y la clase es la que acabamos de calcular por medio de la fórmula de Sturgeon. Entonces el rango era 10 y K o clase era 6. Entonces si divido 10 dentro de 6, me va a quedar 1.66. Aquí sí aproxima. ¿Por qué sí aproxima? Porque este número es 6. ¿Sí? Entonces lo debo de aproximar a 2. Entonces quiere decir que el intervalo en esta tabla va a ser 2. ¿Sí? No siempre va a ser 2. Va a depender de mi rango y va a depender de mi clase. Puede ser que me quede 5, puede ser que me quede 10, 8, etc. ¿Verdad? Eso va a depender de mi rango y mi clase. En este caso me quedó 2. No quiere decir que siempre vaya a quedar 2. Bueno, ¿dudas con este paso del intervalo? ¿Qué tengo que hacer? Dividir R, que es rango, dentro de K, que es clase. ¿Dudas? ¿No? Bueno, ya que tengo esto, pues ya puedo construir mi tabla, que es lo que nosotros necesitamos, o ese es el tema, ¿verdad? Construir una tabla de datos agrupados en intervalos, ¿verdad? Entonces, ya que tengo mi tabla, acá tengo que construir primero lo que se llaman clases aparentes. ¿Qué son las clases aparentes? Las clases aparentes pues son los intervalos o los extremos de los intervalos, mejor dicho. Y van a haber dos, un inferior y un superior, ¿sí? El inferior es donde inicia y el superior es donde termina. Siempre recordando que I nos quedó 2. En este caso, posiblemente nos puede haber quedado 8, 10, etc. Entonces, ¿dónde iniciamos? En el dato más pequeño, que era 5. ¿Sí? ¿Cuántos datos va a abarcar mi intervalo? Va a abarcar 2. Entonces, como va a abarcar 2, dentro de esos va a estar 5 y va a estar 6. Pues quiere decir que va a terminar en 6. Si, por ejemplo, I hubiera sido 4, por ejemplo, si I nos hubiera quedado 4, hubiera estado el 5, 6, 7 y hubiera terminado en 8. Si nos hubiera quedado I igual a 6, por ejemplo, hubiera estado el 5. Tenemos que ir contando, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9 y terminamos en 10. No es que yo le vaya a sumar I, sino que son los números de datos que abarcan, ¿verdad? Entonces en este caso abarcan 2. Por eso es que únicamente llega a 6. Bueno, ¿en dónde va a iniciar mi siguiente intervalo entonces? Va a iniciar en el siguiente número, que sería 7. Y va a terminar
va a abarcar dos datos, como I es 2, 7 y 8. El siguiente va a empezar en 9, 9 y 10. El siguiente empieza en 11, 11 y 12. El siguiente va a empezar en 13, 13 y 14. Y el último va a empezar en 15 y va a terminar en 16. ¿Cómo sé que ya no tengo que hacer intervalos? Primero porque recuerden que K nos salió 6. Entonces quiere decir que iban a haber 6 intervalos. 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es la otra característica que me dice a mí que ya no debo de continuar? Porque el dato más grande es 15. Entonces de nada sirve que yo haga otro intervalo porque voy a empezar en 17. Y dato 17 ya no hay. ¿Verdad? Entonces de esta manera es como yo construyo mis intervalos, mis filas. ¿Verdad? No sé si alguien tiene alguna duda respecto a eso. De los números que sacó fue de lo que había dicho de que contaba uno dependiendo del número. ¿Cómo así, perdón? ¿O cómo sacó los números? ¿Qué números, perdón? No, así como 9, 10, 11, 12 y 16. Bueno, sí. Empezamos desde el dato más pequeño. ¿Verdad? El dato más pequeño en mis datos que nos dieron fue 5. ¿Sí? Como I nos quedó 2, entonces quiere decir que va a abarcar dos datos. Entonces 5 y 6, contamos. 5 y 6, termina en 6. Entonces el siguiente va a empezar en 7. 7, 8. Entonces el siguiente va a empezar en 9. 9, 10. El siguiente en 11. 11, 12. El siguiente en 13 y así nos vamos. ¿Verdad? ¿Usted le va Eso es, sumando dos, profe? sí se podría decir. Ajá. Podría decir que aquí a este le sumé 2 para obtener el 7, 9, 11. Podría ser una técnica, ¿verdad? Sí. Vamos a sumar. ¿Por qué 2? Porque I es 2. ¿Sí? No siempre va a ser 2. Eso va a depender de cuánto nos quede I. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Pregunten. Bueno, ahora nos vamos a ir entonces. Vamos a dejar estas dos columnas. Por el momento no las vamos a realizar. Nos vamos a saltar hasta F, que es la frecuencia. ¿Quién me puede decir o recordar qué es frecuencia? A ver. Nadie se recuerda qué era la frecuencia. Bueno, recordemos que frecuencia es el número de datos o el número de veces que se repite un dato. ¿Sí? ¿Cómo calculábamos la frecuencia? Contando, ¿verdad? Cuántas veces aparece un número, cuántas veces aparece el otro, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es contar de igual manera. Vamos a irnos a nuestra tabla de datos iniciales, que era esta, ¿sí? Y vamos a ir contando. Primero vamos a contar. Y me borro esto. Bueno, el primer intervalo entonces luego lo vamos a llenar en la otra tabla. Era 5, 6. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar todos los datos que se encuentren entre 5 y 6. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8. Entonces la frecuencia de ese intervalo es 8. Luego 7 a 8. Vamos a contar todos los datos que se encuentren entre 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casualmente también hay 8. Luego 9 a 10. 9 a 10. Vamos a contar todos los datos que estén entre 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nada más. Bueno, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a contar todos los que hayan entre 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos. Ahora vamos a contar todos los que estén entre 12 y 13. Perdón, 13 y 14. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por último, vamos a ver cuántos hay entre. Entonces, de esta manera podemos contar. Literalmente lo que estamos haciendo es contando, ¿sí? Cuántos datos hay entre cada uno de los intervalos, ¿sí? Bueno, regresando a nuestra tabla entonces, ya que fuimos y contamos. Lo voy a volver a organizar acá. Sí, rapidito. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Rango, clase, luego el intervalo, construimos nuestros intervalos o filas y por último contamos. ¿Sí? Contamos cuántos habían 5 y 6, 7 y 8, etc. ¿Alguna duda con esta parte de contar? ¿No? Bueno, y ahora vamos a hacer el resto de nuestra tabla. Primero vamos a calcular los límites reales, que se dan cuenta acá, dice A menos 0.5. Es decir, que a todos los de la columna que dice inferior, LRI significa límite real inferior. A todos los de la columna inferior le vamos a restar 0.5. Entonces, 5 menos 0.5, 4.5. 7 menos 0.5, 6.5. 9 menos 0.5, 8.5. 11 menos 0.5, 10.5. 12.5. Y 15 menos 0.5, 14.5. Bueno, LRI entonces significa límite real inferior. ¿Cómo lo calculo? A toda la columna que dice inferior le voy a restar 0.5. Ahora voy a calcular el LRS, que significa límite real superior. Al límite real superior le voy a sumar 0.5. Entonces al inferior le resto, al superior le sumo. Entonces 6 más 0.5
6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 14.5 y 16.5. ¿Sí? Entonces repito, LRI le resto a todos los inferiores 0.5. LRS le sumo a todos los superiores 0.5. ¿No? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Puede preguntar. Siempre se va a restar por el 0.5. Sí, Se va a siempre le sumar. vamos. Sí, siempre le 0.5. Ahí sí no cambia. Siempre es 0.5. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno, y por último, esta última columna que se llama punto medio. ¿Sí? ¿Qué es el punto medio? Es el intervalo, o mejor dicho, la mitad del intervalo, ¿verdad? ¿Cómo calculo esa mitad del intervalo? Sumándolos y dividiendo entre 2. Ambos extremos, ¿verdad? Entonces voy a sumar 5 más 6, que nos va a dar 11, y lo voy a dividir dentro de 2, 5.5. Lo mismo con la siguiente fila, 7 más 8, que nos va a dar 15, dividido 2, 7.5. Lo mismo con la siguiente, 9 más 10, 19, dividido 2, 9.5. Lo mismo, 11 más 12, 23, dividido 2, 11.5. 13 más 14, 27, dividido 2, 13.5. Y 15 más 16, dividido 2, 15.5. Entonces, punto medio, sumo ambos extremos y los divido entre 2. Pues como que estuviera haciendo la media de esos dos, ¿verdad? Los sumo y los divido entre 2. ¿Verdad? Punto medio. Y de esta forma ya está construida toda la tabla de datos agrupados. ¿Para qué nos va a servir esta tabla? Para calcular media, mediana y moda. Solo que ahora para datos agrupados. Pero ese es el siguiente tema, ¿verdad? Por el momento solo trata de construir esta tabla. No sé si alguien tiene alguna duda. Pregunte. Profe, yo sí me perdí cuando usted empezó a escoger los números, cuando usted dijo entre de 10 y 12. Ahí no mucho lo entendí al principio. Entre 10 y 12, ¿cómo así? Ajá, cuando en la tabla de donde empezó a escoger las tallas. Ok. Bueno, es solo de contar, ¿verdad? Si nos vamos a los datos que nos dieron inicialmente, los intervalos ya los teníamos hechos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 5 a 6, solo cuento cuántos números hay entre el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, hay 8. ¿Sí? Luego mi siguiente intervalo es entre 7 y 8. Cuento. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y también hay 8. Luego entre 9 y 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este ya no lo cuento porque es 11. O sea, no va ahí. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿verdad?
11 a 12. Digamos que usted va subiendo, digamos, el 5 con el 6 va contando la misma cantidad que hay de los dos. Va Ajá. sumando la cantidad de 5 y 6, 7 y 8, y 9 y 10. Agarra Luego como iría. pares, algo así. Sí, porque es el intervalo. No quiere Ajá. decir que siempre vaya a ser pares. Ah, ya. Porque, por ejemplo, Ah, va. por ejemplo, nos ha quedado 5 a 8. Entonces Ujú. tengo que contar desde el 5 Solo al 8. hasta el 8. Ah, ya. ¿Verdad? Ah, va, profe, ya lo 10, entendí, 17. gracias. No tenga pena. ¿Alguien más? Entonces, ¿Qué manda? fíjese que así como usted me estaba enseñando a sacar donde tiene que poner chip y poner mode y altura, fíjese que lo intenté, pero me salía solo como una rayita. Sí, es que eso solo era una vez, solo para configurar su calculadora. Entonces ahorita no lo tiene que hacer. Sí, le tenía que salir unas rayitas, porque eso significa que se reseteó. Oh, Ajá, entonces ahorita ya no es necesario volverlo a hacer. Ajá, sí. Bueno, ¿alguien más? Recuerden, me preguntaban sobre el examen. El examen va a estar habilitado igual que una tarea, de lunes a lunes. Empieza el siguiente lunes 28 y van a tener igual de lunes a lunes. Entonces, en lugar de tarea la próxima semana, va a haber examen. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Fíjese que yo tengo una duda. Ahí Sí, no le entendí mucho. ¿Por qué el 11 ya no lo agarró el último 11? ¿en dónde? Cuando empezó a contar de los primeros. Donde están los 10. Y después seguía el 11. ¿Y por qué el otro 11 no lo contó? Bien, todos los tenemos que haber contado. Ah, va. Entonces sí, yo no me di cuenta. Ajá, pues como el intervalo era de 11 a 12. Ajá. Entonces, de 11 a 12. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, el 13 sí ya no lo agarro porque ya no entra en eso, ¿verdad? Ah, no. Ese entra en el siguiente. Perfecto. Ajá. Pero sí, hay que contarlos todos. Ah, va. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? No te da pena. Igual ahí va a quedar la clase y hay un video extra explicando esto, ¿verdad? Para que lo puedan ver ahí las veces que ustedes necesiten. Y si aún así hubieran dudas, pues me pueden escribir durante la semana para poder realizar su tarea, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Bueno, Profe, entonces ahí disculpe, les ¿esta envío mucho. tarea sería para la próxima semana? Sí, esta vez el lunes 28, dentro de 8 días. Ah, Ajá, muy bien. Gracias, profe. no tenga pena. Bueno, ¿alguien más? El examen, esta semana no es el examen, es hasta la otra. Bueno, ¿dudas? Bueno, entonces, jóvenes, gusto saludarlos. Pasen feliz noche. Se cuidan mucho y nos vemos la próxima semana. gracias. Buenas noches. Feliz Adiós. noche, profe. Gracias, igualmente.